Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, como saben, con el optimismo que caracteriza a la EF y su visión global, hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de invitar a algunos expositores de Estados Unidos. Gracias a un poco el pedido de los socios, y viendo la situación que hoy en día estamos viviendo en Perú, buscamos estas nuevas oportunidades y por supuesto hoy en día las buscamos también con España y Portugal. Por ello, y bueno, y principalmente por la ubicación estratégica que tienen y que abren este mercado europeo, ¿no? Veremos hoy en día cómo contar con una residencia, cómo vivir ahí, si lo deseamos, y también invertir y, por supuesto, los impactos fiscales que esto trae, por dar algunos ejemplos. Hoy nos acompañan desde España, y les agradezco mucho, además por la hora que es allá, 11 de la noche, Lucía Goy. Ella es abogada, especialista en Derecho de Extranjería, Fiscal y Corporativa, con licencia en Nueva York y Madrid. También nos acompaña José María Gaubeca, él es de Kerbin Group. Ellos son especialistas en gestión estratégica de inversiones y activos no habituales, patrimonios de vida y experiencias personalizadas al estilo de vida. Además, también tenemos a Francisco José Suárez, de Dacor Real Estate, con más de 20 años en la industria, especialistas en agencia inmobiliaria, arquitectura, es decir, un servicio global y completo que abarca desde el asesoramiento técnico inmobiliario hasta el desarrollo y la ejecución. Hoy, bueno, sin más, los dejo con ellos. Si quieren hacer sus preguntas, por favor, no duden en interrumpir en algún momento o dejarlas por el chat. Muchas gracias y adelante, Lucía. Muchas gracias, Lani. Bueno, empezar, por supuesto, dando las gracias a EF por esta oportunidad. Es un honor poder participar en un webinar con una institución como EF y, por supuesto, a Lani por la presentación y esta gran invitación. Así como a nuestros compañeros de webinar, el Kerbin Group y de Core, que grandes especialistas en la materia. La presentación, como bien ha dicho Lani, es explicar un poco el acceso a la Unión Europea, residencia, nacionalidad y oportunidades de inversión. Es verdad que nuestro principal enfoque es España, pero también trabajamos con la parte de Portugal y entendemos la península ibérica como un conjunto, tanto desde un punto de vista de régimen jurídico como de oportunidades de inversión. Si pasamos a los siguientes apartados, podremos ver lo que vamos a cubrir en este webinar, el índice, que empezamos por quiénes somos cada institución que estamos dando este webinar. Después pasaremos a la parte de acceso a la Unión Europea desde un punto de vista de residencias y nacionalidades. Después a la parte de fiscalidad y régimen jurídico general de cómo invertir o cómo mudarse a España. Después pasaremos a la parte inmobiliaria, que lo harán nuestros amigos de Core, de por qué invertir en Madrid en inmobiliario y cómo invertir en Madrid en inmobiliario y esas oportunidades inmobiliarias. Y después a nuestros compañeros de The Kerbin Group, que nos hablarán de las oportunidades de inversión y enfocándonos en las alternativas a los modelos tradicionales de inversión. ¿Quiénes somos? Bueno, Goy Gentil Abogados, muy rápidamente, es un despacho que tiene oficinas en España, Madrid y Portugal, Lisboa. Somos un despacho muy alineado con AEF en el sentido de que estamos sobre todo enfocados a familias y empresas familiares y asesoramos en todo el ámbito fiscal, mercantil, societario y extranjería. No puedo dejar a mejor persona para explicar qué es Kerbin Group que José María. Bueno. Gracias, Lucía. Bueno, igualmente no voy a repetir un poco lo que ha dicho Lucía, pero sí, muchas gracias sobre todo a EF por la oportunidad de participar en este webinar, que bueno, que las circunstancias de la situación global pues al final facilitan mucho este tipo de presentaciones y de oportunidades y estamos encantados de poder participar en este caso con nuestros amigos de Perú. Bueno, como habéis comentado antes, somos una empresa especializada sobre todo en la búsqueda de inversión en activos no habituales. Luego ya explicaremos más en detalle qué significa esto, pero bueno, lo que intentamos es hacer un servicio a medida de nuestros clientes con sus
necesidades, desde las más básicas hasta, como decimos muchas veces, los sueños y inversiones que muchas veces han tenido en su bucket list y que no han sido capaces de decidirse a optar por este tipo de inversiones, y lo que hacemos es acompañaros en la búsqueda y en la estructuración de todo este tipo de operaciones, que abarcan realmente todos los sectores, más que abarca todos los sectores, abarcan los sectores que nuestros clientes puedan estar en cualquier momento interesados en invertir, ¿vale? Pues nada, encantado de poder estar con todos vosotros. Decore es una empresa servicios 360 grados en tema de real estate. Entonces, damos soporte en todo lo que cualquier persona pueda necesitar en cuanto pues, bueno, a, por ejemplo, búsqueda de propiedades, renovación de propiedades, asesoramiento pues, de arquitectos, o luego todo el tema de manejo de la propiedad en cuanto a alquiler, pues, mantenimiento, etcétera. Entonces, bueno, esta empresa nació hace mucho tiempo, éramos una constructora, pero luego fuimos incorporando todas las partes y ahora estamos trabajando con muchos extranjeros que bueno, vienen a España un poco perdidos, buscan una empresa de confianza que quiera, bueno, pues echarle una mano a la hora de buscar una propiedad y que pueda ser una buena inversión. Y bueno, ahí estamos en Decore ofreciéndole cualquier cosa que puedan necesitar desde el primer momento hasta cuando lo han adquirido, pues mantenimiento, etcétera. Gracias, Francisco. Pues procederemos a empezar por la materia de residencias y nacionalidades, la parte de inversión, la parte de migratoria, perdonadme. Voy a intentar ser escueta porque si me pongo a explicar en detalle cada tipo de residencia y cada tipo de nacionalidad y cada tipo de impuesto, pues no acabamos más, ¿no? Pero un poco por estructurar por dónde voy a ir. Primero, los tipos de residencia, los tipos de obtener nacionalidad, que siempre una nacionalidad es mucho mejor que una residencia, y después, si queremos invertir en España, qué tipo de impuestos tenemos y qué tipo de opciones desde un punto de vista de vehículos de inversión existen. Entonces, en resumidas cuentas, la residencia, vamos a hablar de la visa de inversión, que es la más popular y la que creo que va más a interesar a este público. Después existen otras como puede ser la residencia por emprendimiento, PAC, de profesionalmente descualificado, que tienes una oferta en España, una oferta de una empresa, y la de traslado empresarial. Esto puede interesar a empresas que tengan subsidiaria en España o que haya un grupo que tenga en Perú y en España que pueden trasladar a los empleados sin ningún tipo de problema. Existe una visa específica para grupos empresariales. Nacionalidades, existe la nacionalidad portuguesa por origen sefardí, que ha sido muy popular en Perú. Perú es un país con mucho origen sefardí. Nacionalidad por residencia, si la gente viene y vive aquí puede optar por la nacionalidad. Perú, 2 años si eres nacional. La nacionalidad por opción si eres hijo de español. Procedo a hablar un poco más en detalle de la Golden Visa. Chema, si me ayudas a cambiar de diapositiva, te agradezco. La Golden Visa. ¿Qué es la Golden Visa? La Golden Visa simplemente es una autorización de residencia para vivir, trabajar o estudiar en España, tanto para el aplicante como para su esposo o esposa o hijos menores de edad o económicamente dependientes. ¿Qué hay que hacer para conseguir esta visa de inversión? Uno, hay diferentes opciones. La primera y probablemente la más popular es comprar un inmueble en España por 500.000 euros. Ahí entran nuestros amigos de Decore, que os ayudarán a encontrar un inmueble que pueda cumplir con las expectativas y lo que estéis buscando. 1 millón en capital social de una empresa española, ya sea pública o privada. Aquí el grupo Kervin Group os ayudará a encontrar esa inversión específica que os interese más. 1 millón en un fondo de inversión español regulado. Si queréis ser conservadores, queréis, oye, bueno, mira, yo quiero 1 millón de euros, creo que me da una cierta rentabilidad, pero quiero cero riesgos en mi vida. Pues lo pones en un fondo de inversión lo más seguro posible y te da acceso a la visa de inversión española, a la residencia española. Y después, por último, 1 millón líquido en una cuenta bancaria española a depósito fijo. Todas estas opciones te dan posibilidad de obtener la Golden Visa. La Golden Visa es digamos, el acrónimo que se llama la visa de inversión, que también probablemente la conocéis mucho por Estados Unidos. Esto te permite vivir, residir y trabajar en España a todo el grupo familiar. Lo bueno de la visa de inversión es que al ser
la visa, digamos, pensada para gente con unos recursos económicos un poco más elevados, sí que no requiere residencia fiscal española. Esto es probablemente el detalle más atractivo de esta visa. También otro detalle muy atractivo de esta visa es que es muy rápida en conceder. En 20 días laborables, es decir, un mes, tienes una respuesta. Desde que haces la inversión, aplicas, 20 días laborables, un mes, tienes la Golden Visa aprobada. Si cumples los requisitos, que eso por supuesto nunca aplicaríamos si eso no se pasase. Y es silencio positivo administrativo, o sea, perdona, silencio administrativo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de no contestar la administración, que suele ser el caso con el COVID, se entiende aprobado. Chema, si me mueves una diapositiva, la gente podrá verlo. Bueno, importante también, debería decir, existe la Golden Visa en España y en Portugal. En Portugal el inmobiliario, la verdad, se ha restringido porque hubo una nueva ley en 2020 que dijo que puedes invertir en inmobiliario y en Portugal es mucho más barato, con 280.000 o 350.000, depende del tipo de propiedad, puedes conseguir esa Golden Visa, pero no puede ser en Lisboa, Oporto ni Algarve. Entonces, al final, pues te deja muy restringido donde poder invertir. Lo bueno de Portugal es que el límite del fondo de inversión baja a 500.000 euros. Entonces, en vez de 1 millón, es un 500.000 euros. Así que por ese lado sí que baja un poco la restricción. Beneficios de la Golden Visa. Lo que hemos comentado, de ambos lados, posibilidad de vivir, estudiar y trabajar en España o Portugal para todo el grupo nacional, para todo el grupo familiar, perdonad. Permite ambos el acceso a los 26 países Schengen. Los dos permiten acceso a la nacionalidad. Lo único que como en España, como peruano, tienes que vivir con residencia efectiva durante 2 años. En Portugal no requiere residencia efectiva, pero tras 6 años consigues la nacionalidad. España es mucho más rápido, en 20 días tienes una respuesta. Portugal tarda 3 meses. España no requiere residencia fiscal y Portugal tampoco requiere residencia fiscal, que eso es al final un factor muy importante para los gente con un poco más de patrimonio. Y voy a correr porque ya veo que me he comido casi todo el tiempo, así que bueno, esto lo hemos comentado, los límites, 500.000 euros inmueble, etcétera. Portugal, importante, es 3 meses, España 20 días tienes una respuesta. Siguiente diapositiva, Chema. Sí, puede ser, gracias. Fiscalidad, que esto importa mucho a las personas, sobre todo con empresas familiares. España, vamos a ser completamente transparentes. España, desde un punto de vista de persona física, tiene un régimen fiscal elevado. Como persona física, retribución activa, tu salario, si eres un freelancer y cobras, los impuestos son altos, son del 19 al 48, el 47 dependiendo de la comunidad autónoma. Y dividendos, ganancias de capitales e intereses de 19 al 26 y es renta global. Además, las dos grandes obligaciones de un residente fiscal español es impuesto a la renta de personas físicas, renta global, 19 al 48, esto es igual que Perú, no la tasa, pero digo que es renta global, y dividendos, intereses y ganancias de capital del 19 al 26. Y la segunda gran obligación es declaración de los bienes en el extranjero, que es el modelo 720. Sin entrar en detalle, existen muchos regímenes beneficiosos para gente que viene de fuera, como puede ser la ley Beckham, que te convierte en territorial, en un régimen territorial, es decir, como Panamá, solo tributas por las rentas en España al 24%, o sea, es decir, que dividimos la tributación al 50%. Unit Link, que es como un seguro de vida, es lo equivalente a un trust. ¿Ok? Y después a la fiscalidad de persona jurídica, si cambiamos a la siguiente diapositiva, esto en España es muy bueno, al revés que la persona física, el individuo tiene una carga impositiva bastante elevada, la persona jurídica, sin embargo, tiene una carga tributaria bastante más beneficiosa. El impuesto de sociedades es del 15 al 25%, que es de los más baratos o más bajos de la Unión Europea. Y además existen muchísimos regímenes beneficiosos, sobre todo en el inmobiliario y aquellas holdings extranjeras, como pueden ser las EDVES
o como pueden ser las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas. No quiero entrar en detalle, pero que sí. Y después también, aquí no lo mencionamos, pero dado que estamos hablando con AEF, importante también que hay unos regímenes fiscales muy beneficiosos para la empresa familiar. Hay requisitos para cumplir esos parámetros de régimen de empresa familiar, como que el 50% del capital tiene que ser de la familia, los ingresos principales de la familia tienen que venir de esa empresa, etcétera. Pero sí que existen desde un punto de vista hereditario y desde un punto de vista del impuesto a sociedades, también existen significativas ventajas fiscales para aquella empresa familiar, ¿no? Como no residente fiscal en España, existe el impuesto a la renta no residentes. Hablando muy rápidamente, el impuesto a la renta no residente es 24% para rentas activas y 19% para rentas pasivas. Importante, muy importante, España y Perú, sorprendentemente, no tienen un convenio de doble imposición. Tienen un convenio de no expropiación, que son, gracias a Dios, el gobierno peruano nunca podría tocar, como por ejemplo pasa en Venezuela, nunca podría tocar a una propiedad peruana si está a nombre de una empresa española. Pero desafortunadamente el convenio bilateral de Perú no fue ratificado, está publicado, pero no está, o sea, se negoció, pero no está ratificado en el BOE, entonces no es ley. Entonces, es muy importante conocer las leyes locales para asegurarnos de que nos aprovechamos de los beneficios fiscales y optimizamos fiscalmente. Siempre es importante una planificación, pero en un caso de Perú-España es aún más importante porque el convenio no regula de forma específica y tenemos que ir a la ley local, asegurarnos que no pagamos doble, que al final es el objetivo de un convenio de doble imposición. La fiscalidad portuguesa. La fiscalidad portuguesa al final es muy parecida a la española, hablando un poco por encima. Como siempre, la empresa tiene un régimen fiscal más beneficioso que un individuo. En Portugal hablamos del 14,5 al 48, también de renta global. Un punto muy importante, en Portugal no existe el impuesto a la herencia y no existe el impuesto al patrimonio. En España en general sí, excepto en Madrid, que es como un pequeño paraíso fiscal en España. Y el impuesto de sociedades es del 21 al 28%. También tiene un régimen fiscal parecido a la ley Beckham en España, que es el residente no habitual, que también es un régimen muy beneficioso porque quiere decir que solo tributas por las rentas generadas en España, en Portugal, perdona, y a un 20%. Y después, para todos aquellos que se quieran retirar, que ya están cansados de tanto trabajar, se pueden ir a Portugal y tienen un régimen de pensionista que es al 10%, es peor que antes era el 0, pero bueno, estamos hablando de un impuesto prácticamente, no voy a decir nulo, pero bastante bajo para si os queréis ir a retirar a Portugal, que no es mala opción, además pagáis pocos impuestos. Voy a correr mucho porque no quiero dejar tiempo a que aprovechéis las explicaciones de mis compañeros, pero cómo invertir en España, qué necesidades hay antes de invertir en cualquier sitio en España, como persona jurídica o persona física. Necesitáis un número de identificación de extranjeros, que eso es un mero trámite burocrático, pero tarda tiempo, así que tener en cuenta que si queréis hacer una inversión no es de un día para otro, hay que sacaros ese número de identificación. Hay beneficios importantes como no residente desde un punto de vista fiscal, siempre hay, sobre todo en el inmobiliario. España fomenta mucho la inversión inmobiliaria, entonces sí que siempre hay formas de vehículos de inversión inmobiliaria bastante atractivos. Para constituir una sociedad es bastante fácil también, simplemente como es Perú igual hay un registro mercantil, etcétera, por el que hay que pasar, pero siempre puedes comprar una empresa, un shelf company, y tenemos igual que Perú el registro de la propiedad y el registro mercantil, que digamos que hacen de filtro y de control a todos los trámites a través de sociedad y a través de inmobiliaria. Por ese la diapositiva, Chema, si queremos pasar a la siguiente. Y nada, y dar lugar a la oportunidad de que conozcáis por qué invertir en España y el mercado inmobiliario a Francisco Suárez de Decore. Nada, muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Yo voy a contar un poco las ventajas que tiene Madrid,
De hecho, yo vivo en Madrid de hace 10 años, pero soy de Andalucía y soy un enamorado de esta ciudad, porque es una ciudad como que acoge muy bien a la gente, tanto extranjeros como gente de España que venimos de otros sitios. Yo la verdad es que llevo 10 años en Madrid y ya me siento como en casa. Entonces os voy a contar un poco ventajas que tiene Madrid con respecto a otros sitios si estáis pensando pues comprar alguna propiedad. Uno de los puntos importantes es la inestabilidad que hay política internacional, por ejemplo en Europa con el tema del Reino Unido, o por ejemplo también los conflictos que hay en Latinoamérica que ponen a España y especialmente en Madrid pues un buen sitio para vivir o un buen sitio donde tener una vivienda que pueda ser en un futuro un plan B para mudarse de forma rápida. Luego también importante es que desde 2015 Madrid ha ido creciendo una media de un 3% en el PIB y las previsiones son que siga creciendo pues más o menos a ese ritmo, muy por encima de la media nacional y por encima de muchos países de la zona euro. También Madrid es una de las ciudades más visitadas de Europa, con mayor crecimiento turístico anual. De hecho, este verano ha sido la ciudad más visitada en España por encima de las capitales turísticas, como pueden ser, pues, por ejemplo, Barcelona, que antes estaba muy por encima de Madrid en turismo. Pues nada, este año Madrid ha sido la número 1. Si me pasáis la diapositiva, por favor. Y luego, Madrid también es una de las ciudades donde la población más ha crecido en los últimos años, tanto gente de otros países como gente de España. Y eso le hace que tenga un desarrollo económico, político y social y muchísima actividad. En cuanto, pues, por ejemplo, yo os cuento pues, restaurantes, actividades de ocio, de arte, etcétera. Y luego una cosa muy importante es que si se compara los precios que hay ahora mismo en el tema inmobiliario en Madrid con las principales capitales de Europa, como por ejemplo Londres, París, Milán, Ámsterdam, etcétera, la vivienda es muchísimo más asequible. Madrid también se sitúa a la cabeza de España en cuanto al número de creación de empresas y la posibilidad de hacer negocio. Y también pues, una de las capitales europeas en el tema de eventos a nivel mundial. Entonces, bueno, pues la verdad es que Madrid es muy, muy atractivo para vivir, para disfrutar, para hacer turismo o para montar un negocio. Luego, un poco, como tenemos muy poquito tiempo, resumiendo muy brevemente cuál es el proceso de la compra de una vivienda y bueno, cómo lo hacemos nosotros aquí en Decore. Pues lo primero es buscar una vivienda, ya que se va a hacer una inversión, pues que tenga potencial de revalorización. Entonces, para eso es importante no tener prisa, contratar a una empresa de confianza bueno, que ponga por encima de sus intereses, pues bueno, los intereses de la persona que le contrata y que al final, ya que van a hacer una inversión, pues que sea una buena inversión con un potencial de revalorización futuro. Luego, un punto muy bueno es, porque en viviendas que estén reformadas y que se compren a muy buen precio es complicado, pues un punto muy bueno es comprar una vivienda que esté obsoleta y hacerle una remodelación. Eso le hace que la vivienda incremente el valor y ahí hay una posibilidad más todavía de revalorización. Para eso es importante pues, también contar con una empresa de confianza que te pueda hacer pues, un equipo de arquitectos que te hagan un diseño muy bueno, luego que te decoren la casa, que se elijan materiales, que hagan un poco pues todo el tema de la reforma. Y el tercer punto a tener en cuenta es gestionar la propiedad. La propiedad requiere un mantenimiento. Si esa propiedad no se va a usar por el propietario, sino que se quiere alquilar, pues también hay que darle unos servicios pues, a las personas que tienen el alquiler, si se rompe algo, si necesitan cualquier cosa, o si, por ejemplo, pues dejan el alquiler y hay que buscar otro. Pues es muy importante también contar con alguien de confianza, si no se vive aquí, que gestione la propiedad. O sea, esos son los 3 puntos un poco más importantes y que, bueno, pues que tenéis que tener en cuenta porque no conviene contratar con cualquiera. Kervin, ¿continúas tú? Sí, entro ya yo, no te preocupes. Fenomenal. Fantástico. Bueno, la verdad es que mis dos compañeros han corrido mucho. Yo, sobre todo, Lucía, yo por mi experiencia con los inversores, sé que todos estarán deseando hacer muchas preguntas del tema fiscal, que al final siempre es muy importante. Pues las inversiones son muchas veces muy románticas, pero cuando tenemos Hacienda detrás, es muy importante saber que estamos cubiertos y que la fiscalidad es la adecuada con la inversión, porque a veces
el corazón te lleva a hacer unas inversiones, pero luego hay que tener mucha cabeza y saber dónde estás metiendo el dinero. O sea, que estoy seguro que luego habrá bastantes preguntas al respecto. Pero bueno, me habéis dejado bastante tiempo, la verdad. Bueno, os he comentado antes un poco lo que nosotros desde Kervin hacemos. La verdad es que somos o intentamos ser un poco una empresa algo novedosa en la forma de ver las inversiones. Intentamos, como os comenté al principio, ir muy de la mano con nuestros clientes, con nuestros inversores. No solamente por el hecho de ser, o sea, de acompañarles en toda la inversión, sino de entender exactamente qué es lo que están buscando, qué es lo que han desarrollado durante su vida profesional, ya sea como empresarios o como empresa familiar o más institucional, pero sobre todo entender qué es lo que muchas veces no han podido hacer o no han tenido el tiempo de hacer o de invertir y que siempre han tenido ahí lo que llamamos el bucket list de inversión en cualquiera de las diferentes posibilidades de inversión que tenemos, inmobiliaria, lógicamente, como ha comentado Francisco, pero también tocamos, ahora os comentar un poco, muchos aspectos del mercado en general e intentamos siempre pues, poder generar esas oportunidades y esas capacidades de inversión para nuestros clientes, ¿vale? Es verdad que ahora mismo el tema de COVID, tuvimos hace tiempo un webinar nosotros con inversores también, hablando un poco de lo que llamamos el post-COVID. Es inevitable que la situación que hemos tenido en estos últimos años no solamente nos han generado una realidad distinta, como hablan muchos políticos, de esta nueva normalidad. Muchos queremos la anterior, pero es inevitable que las cosas van a cambiar. Y lo que intentamos igualmente en este caso es acompañar a estos clientes que quieren invertir en otros mercados y que, bueno, esta situación del COVID, yo creo que a todos nos ha abierto mucho los ojos en cuanto a no estar solamente atados a un mercado, no estar solamente atados a una fiscalidad, no estar solamente atados a una moneda, sino ver realmente la globalidad del mundo, porque si algo ha tenido el COVID es que ha sido una crisis que nos ha afectado a todos por igual. Esto no ha sido un error de un gobierno, no ha sido una crisis puntual de nadie, sino que nos ha golpeado a todos por igual y mucha gente pues, ha sido capaz de ver que el haber podido estar posicionado en otros mercados o en otros sectores, pues le hubiera hecho afrontar esta crisis de COVID de otra manera, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros lo hemos notado bastante en nuestros clientes y la verdad es que en los últimos meses, no te voy a decir el año, pero en los últimos meses sí que estamos notando que nuestros clientes están abriendo sus expectativas y sus mercados hacia otros lugares, ¿vale? ¿Dónde hemos visto nosotros que se ha reforzado el mercado después del COVID? Bueno, como punto número uno, no es un orden realmente en cuanto a valor, pero sí, bueno, por empezar por el primero, el tema de energía. Las renovables han cogido una fuerza increíble. Lógicamente, todo lo que está ocurriendo con los vehículos eléctricos, la importancia de la electricidad, etcétera, etcétera, han llevado a muchos países a replantearse la inversión en energía. Y las oportunidades están surgiendo, tanto a nivel privado, también a nivel institucional. Hay fondos de inversión, de nosotros estamos participando con alguno de ellos, pero también hay oportunidad de entrar a nivel privado, algo que antes era bastante complicado porque en el tema energético siempre había grandes compañías mandando en el mercado y era muy complicado entrar en mercados de ese tipo. Y ahora mismo, pues al contrario, nosotros estamos desarrollando proyectos pequeños de 100 megavatios en solar para clientes llave en mano, para que os dé un poco una idea. O sea que esos productos existen, son proyectos viables y con unos rendimientos de doble dígito muy interesantes, ¿vale? El tema de logística, desde luego con el COVID, creo que quien no ha comprado algo durante estos últimos años online, creo que me parecería algo inviable que todos los que estamos ahora mismo, todos los participantes que estén en este webinar, nadie haya comprado algo en los últimos años. Ha tenido un incremento increíble en el mercado del real estate, o sea, la parte de logística. Igualmente, ¿qué ha pasado con la energía? Antes estaba muy controlado por operadores muy potentes, y ahora mismo, pues por la necesidad de espacios, por la necesidad de generar sobre todo lo que llamamos la última milla, para todos estos Amazon y compañía, que lo que están sirviendo es a nivel prácticamente local, pues está haciendo mucha falta el desarrollo de proyectos nuevos logísticos. Y esto igualmente se ha abierto una oportunidad
muy importante para nuestros clientes, con contratos súper interesantes con los grandes operadores que no dan abasto realmente con el volumen del crecimiento que está teniendo este tipo de operaciones, ¿vale? La alimentación, pues ahí sí que esto sí que lo hemos reforzado nosotros mucho con nuestros clientes, porque es volver un poco lo que llamamos el back to basics, al volver al origen. Todo el tema de agricultura lo estamos moviendo bastante en proyectos. La gente igualmente con el COVID se ha dado cuenta pues, que hay sectores que habían dejado un poco aparcados, distribución de alimentación, supermercados, los sectores primarios, y que se han visto súper reforzados porque al final, en una crisis como esta, pues nos hemos dado cuenta de que al final, oye, pues, lo que no puedes ir físicamente a comprar en los supermercados con la logística te lo han traído. Y luego toda la parte de nutrición, la gente está mucho más ahora mismo concienciada hacia esta parte y se están abriendo nuevas oportunidades de inversión. En España, ¿cómo decirlo? Es prácticamente la huerta de Europa durante muchísimos años. Tenemos una producción altísima y muchísimas hectáreas en producción y hay muchas oportunidades de desarrollo de proyectos. Todos estos que estamos comentando no lo comentamos desde Kervin como ideas digamos, para poner aquí y rellenar, sino porque son realidades en proyectos que estamos llevando a día de hoy, ¿vale? O sea, si hablamos de esto es porque estamos desarrollando proyectos, conocemos el sector y se están dando oportunidades, ¿vale? Real estate, no voy a hablar mucho más de la parte que hablan nuestros compañeros antes, sí una parte que nosotros hemos movido en el último año, que es en la parte de hoteles, pero más en la parte de hostels. Hemos hecho un proyecto muy interesante con una cadena española. Volvemos a lo mismo, es un sector que se ha renovado, se ha reforzado, perdón, no renovado, aunque también renovado porque antes el hostel se ha entendido siempre como el viajante de mochila, la gente joven que iba a visitar capitales europeas con la mochila. No, estamos hablando de un hostel de calidad, pero lo que tiene es una localización prime en zona centro, muy bien ubicado, muy cerca de todos los servicios, con unos precios bastante asequibles y que te permite no tener los servicios de las grandes cadenas que al final pagas en el ticket y que no utilizas, menos en el COVID, gimnasios, salones, etcétera, etcétera, de grandes hoteles están en desuso. Al final acabas pagando en el ticket cuando no lo estás usando ni tienes ningún interés en hacerlo. Entonces, son sectores que dentro de lo que es el hotelero y en capitales, bueno, más que capitales, en países como España, que tenemos un potencial turístico antes del COVID, pues estábamos en el top 5 del mundo, o incluso, vamos, ya habíamos superado ciudades como Roma. Lógicamente tiene un potencial muy importante y es un nuevo sector que nosotros hemos detectado y que entendemos que tiene un potencial importante. La sanidad, pues lógicamente con el COVID, si algo nos hemos dado cuenta es que es algo vital, lógicamente. Hay oportunidades también de inversión. Estamos desarrollando un proyecto ahora muy interesante para hacer un nuevo centro hospitalario a nivel, bueno, empezando en España, pero luego a nivel europeo, con todos los servicios igualmente. Existe la posibilidad de entrar en estos proyectos, como hemos comentado antes. Ya no solamente son las grandes empresas de sanidad las que están llevando estos proyectos, sino que ahora hay oportunidad de entrar como partícipe en desarrollos de este tipo, ¿vale? El tema de farmacias, también desarrollamos un fondo de inversión en farmacia en España, que es un sector un poco peculiar, pero bueno, eso ya lo podríamos ver más en detalle si alguien estuviera interesado, pero igualmente las farmacias, pues lógicamente con todo el tema del COVID, es un sector que se ha reforzado muchísimo. Y ya por terminar un poco la parte de tecnología, lógicamente también el COVID que ha generado, pues que la gente desde casa, la conectividad ha sido brutal, todo el tema de la digitalización, el trabajo en casa, etcétera, etcétera. Y una parte muy importante que nosotros también estamos hablando con un grupo es el tema del gaming. El gaming a través del móvil, no tanto plataformas como PS2 o PlayStation o estos tipos de juegos, sino lo que es el gaming en móvil, ¿vale? Igualmente, pues se ha convertido en una herramienta de uso diario y la gente, lógicamente, ese uso lo está no solamente para llamadas y conectividad, sino también para el tema de juegos y demás, porque al fin y al cabo pasas mucho tiempo ahora en casa y lo que digo, la conectividad se ha convertido en algo primordial, ¿vale? Por terminar un poquito lo que sería la inversión de Latinoamérica en Europa, de lo que hemos detectado un poco con nuestros clientes y en estos últimos años. También lo hemos comentado antes con el tema del real estate. Lo que hemos detectado mucho en temas de empresas de Latinoamérica es que han visto que la internacionalización es algo primordial, o sea, diversificar, buscar nuevos mercados, nosotros siempre estamos diciendo que entrar en Europa
a través de España no solamente es entrar a un mercado, sino entrar en una divisa como es el euro, ¿vale? El latinoamericano siempre ha dependido mucho del dólar. Todos sabemos lo que ha pasado con Estados Unidos estos últimos años, está todo muy volátil, no sabemos qué va a ocurrir. Aquí tenemos el euro y ahora mismo también se abre otra oportunidad que nosotros, a través de algunos partners, bueno, especialmente un partner que tenemos en Reino Unido con el que estamos haciendo proyectos, también hay la posibilidad de entrar en libra. Si el Brexit de algo, busquemos algo positivo, es que nos ha generado un mercado fuera de la Unión Europea y con una fiscalidad y con una moneda totalmente distinta, y te da la oportunidad de invertir en Europa en dos divisas, tanto el euro como libra. Creo que es algo muy importante para cualquier empresario que quiera diversificar y salir a otros mercados, ¿vale? Bueno, vemos ahí. La región número 4 en inversión es España, en Europa. En lo que veis aquí de la inversión de Latinoamérica, alcanzó los 42.000 millones de euros, que no es baladí. Un incremento de 200% en los últimos 10 años y lo que decíamos al principio, la diversificación en riesgo a través de distintas divisas. Pues al fin y al cabo te estás posicionando no solamente en mercados nuevos, sino en divisas que te sacan un poco de la dependencia del dólar, porque generalmente la moneda local en muchos países de Latinoamérica pues no tiene un valor real y al final pues tienes una dependencia con el valor dólar siempre, ¿vale? Y sin olvidar también que el volumen un mercado europeo en número de habitantes supera incluso a lo que es Estados Unidos en volumen, digamos, de mercado, ¿vale? Bueno, España como puerta a Europa, lógicamente, en cuanto a Latinoamérica, barrera idiomática cero, lógicamente, costumbres, valores, etcétera, etcétera, somos prácticamente hermanos, eso lógicamente no hay ninguna barrera de ningún tipo. Y luego que geoestratégicamente lo que te permite es lo que decíamos antes, o sea, entrar a través de un país amigo con unas estructuras muy parecidas a las que ocurren tanto fiscalmente como jurídicamente en países de Latinoamérica, pero con una capacidad de entrar en un mercado súper potente como es el mercado europeo a través de, en este caso, de España o de Reino Unido, en el caso de Kervin, que también tenemos esa posibilidad de ofrecer. Y bueno, eso sería un poco. He sido bastante rápido para ver si llegábamos a tiempo, Lani, y cumplíamos un poco el expediente del webinar. Sí, sí, muy bien. Bueno, en realidad, como han podido ver, hemos buscado justamente trabajar con ustedes porque sentimos que son como una boutique, cada uno en su especialidad, ¿no? Nosotros también como AEF somos una asociación boutique y nos gusta eso de un trabajo mucho más personalizado, a la medida, ¿no? Yo tengo aquí en el chat, hay varias preguntas de Paul. De repente, Paul, ¿te animas a abrir tu micrófono? Paul Romero. Ahí está. Hola. Gracias. Hola, Lani, hola a todos. No, era un poco en línea con lo conversado, preguntar, me llama la atención el aspecto tributario, porque estaba escuchando también la vez pasada el tema americano, que es mucho más rígido, mucho más estricto. En este caso quería preguntarles, por ejemplo, ¿cuál es el impuesto a la renta? Pusiste unos márgenes, pero ¿cuál es el impuesto a la renta de poner una sociedad en una empresa, por ejemplo, ya? ¿Cuál es el impuesto a la renta? ¿Cuál es el impuesto a los dividendos? ¿Y existen algún tipo de beneficios para las reinversiones? Si dejamos parte de esas utilidades de la empresa, ¿hay algún tipo de beneficio? ¿No? Tenía también algunas preguntas con respecto a la doble tributación. Había escuchado que no había, pero no me quedó claro si había un proyecto en camino o algo, porque claro, el tema de la doble tributación siempre es un gran problema, ¿no? Y finalmente me llama la atención también el tema de la plusvalía inmobiliaria, porque uno va a hacer inversiones inmobiliarias allá, y esta plusvalía ¿paga impuestos? Esas eran mis preguntas, básicamente. Bueno, muchísimas gracias por primero ser valiente de primero que pregunta, que es muy importante que la gente en los webinars pregunte, porque estoy segura que la pregunta que tienes tú la tiene el de al lado, y si no la tiene la va a tener en una semana, así que ayuda mucho y también lo hace muy dinámico, así que primero empezar por dar las gracias. Segundo, voy a empezar por la fácil, en el punto de vista de que no tengo que explicar mucho y es más directa. Convenio de doble imposición España-Perú no existe. Existe un borrador que se negoció, pero no lo ratificaron y no lo publicaron en España en lo que se llama el BOE, que es el Boletín Oficial del Estado. Es decir, no lo hicieron ley, lo firmaron, pero no lo hicieron ley. Eso lleva ya años, 10 años como mínimo.
no se prevé que lo vayan a hacer. Deberían, porque es de los pocos países latinoamericanos que no tienen, y en verdad es significativo y sorprendente que un país, Perú, España, con las relaciones comerciales que tenga, no exista un convenio de doble imposición. Dicho eso, ambos países tienen en sus leyes locales formas de, o sea, ley local que te ayuda a corregir la doble imposición. Obviamente es menos beneficioso que un convenio de doble imposición, pero sí que existen mecanismos a nivel local para evitar esa doble imposición. No tan beneficiosos como un convenio, pero sí que existen. Eso desde un punto de vista del convenio. No te quiero crear falsas expectativas. A fecha de hoy no se prevé un convenio en un futuro cercano. Pero tampoco al final cambia mucho porque mucho de los convenios, de las legislaciones de los convenios es a nivel directiva europea que ya se ha traspuesto en la ley local y se ha cambiado se ha expandido a cualquier país, digamos, que tenga una tributación similar a España y no sea básicamente un paraíso fiscal. O sea, si tú cumples con requisitos de parámetros que Perú los cumples, de que tienes unos impuestos análogos a España, se podría aplicar, digamos, las exenciones por doble imposición. ¿Cuál es el impuesto de la renta de una sociedad anónima? Cualquier sociedad jurídica en España, ya sea anónima, sociedad limitada, etcétera, está sujeta al impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades, el régimen general del impuesto de sociedades es el 25% de los beneficios, es decir, no del revenue, del profit, que eso puede cambiar en diferentes países. Además, existen también muchos regímenes fiscales beneficiosos, como pueden ser las empresas de nueva creación, que el impuesto es el 15%, las empresas de tenencias de viviendas, que es el 3,75%. O sea, en verdad, la sociedad anónima o la sociedad limitada o cualquier tipo de sociedad que esté sujeta al impuesto de sociedades tiene regímenes fiscales muy beneficiosos. Pero en general, la respuesta estándar es el 25% sobre los beneficios. ¿Cuál es el impuesto a los dividendos? El impuesto a los dividendos, esto es una pregunta un poco que podría escribir un libro, pero en general, como persona física, Paul, tú, persona física, si eres residente fiscal en España, el impuesto de dividendos es del 19 al 26. Es una escala. Altísimo. Si Paul fuese residente fiscal en España, si Paul es residente fiscal en Perú y tiene acciones del Banco Santander o una empresa española, es el 19%, ¿vale? No hay escala, es a flat tax rate al 19%. Si tú tienes Paul SL, o sea, si tienes una sociedad española, aquí es donde está el juego de las sociedades. Si en España y en toda Europa y en la mayoría de los países que tienen sujetos a las normas de la OECD, tienen una cosa que se llama el Participation Exemption. Es decir, si una holding tiene un cierto porcentaje que normalmente oscila entre el 5 y el 10% de una subsidiaria, los dividendos están exentos. En España existe es la directiva europea que dice que si tu holding tienes más del 5% de una subsidiaria, es decir, si Paul SL compra a Paulito SL más del 5% y tiene esas participaciones más de un año, los dividendos de Paulito SL a Paul SL no están pagan. exentos. Claro. ¿Vale? No pagan. Pero también es normal porque ya pagaron abajo. Entonces, sí. No, y van a pagar y pagan cuando sale de la holding a la persona natural. Ahí, claro, o sea, ahí sí, ahí te matan. Claro, ahí es donde está. Acá es igual, pero acá hay 5% al impuesto al dividendo. Bueno, Es 5%, pero es 30% a la renta, ¿no? Es un poquito más a la renta, es menos a la... Allá es 19% a los dividendos, es alto, ¿no? 19% a los dividendos como persona no residente. Natural, pues, como persona natural es accionista, como persona natural. Pero natural no residente. Natural, No si es residente es el 19 al 26. Más alto todavía. Claro, pero es que nadie tiene al natural. O sea, tú lo que haces es poner tu holding y tu holding es la que recibe el dividendo y vas reinvirtiendo lo que quieras reinvertir. Entonces, tienes, pero digamos... cuando te llevas ese dinero, cuando te lo quieres llevar, ahí sí tienes que pagar. Claro, pero te lo vas a llevar si te quieres comprar un coche a título privado, pero si quieres seguir reinvirtiendo, lo sigues no, claro. Claro, o sea, en el momento que tú lo vas a gastar tu Paul para tus gastos personales porque te quieres, yo que sé, ir a Cancún y gastarte el dinero, vale, pero si tú quieres reinvertir ese dinero y no lo sacas de esa estructura
que no deberías, no tributas, que eso es lo bonito de las holdings y las estructuras societarias. Y camina entre las diferentes empresas con el vehículo de la holding en el medio, vas moviéndolo, sí. Correcto, Está bien. correcto. Sí, Y incluso está te puedes montar una ETB, que la ETB no tiene retención para empresas extranjeras. Entonces, la ETB es básicamente una holding que es empresa de tenencias de valores extranjeros, que la sacas de la holding, te lo envasas a la ETB y la ETB te lo manda a Perú sin retención, aunque no haya convenio. bien. Sí. Claro. Y existen beneficios por reinversión, pues lo que te acabo de comentar es un beneficio extraordinario por reinversión, que creo que es lo más importante. Después están las ETBs, los fondos de inversión en España, mientras sigas invirtiendo en fondos de inversión y no saques de un fondo de inversión, las ganancias de capital son diferidas. Acá el gran problema es que si tú tienes esa empresa y generas utilidades allá, esa utilidad para efectos si tú tienes la fiscalía acá, es renta de fuente extranjera y vuelves a tributar acá, así no traigas ese dinero. Entonces tienes que pagar 30% más. En España como impuestos sociales es el 25%, pero mientras lo reinviertas en la holding, o sea, en España igual que Perú tienes renta global, pero no vuelves a tributar, o sea, tributas una vez y si lo tienes en empresas que no lo sacas a título particular, tributas una vez cuando haces, digamos, el beneficio, lo que se llama la renta, más bien que la renta, no, el beneficio activo, ahí sí tributas, pero después cuando es renta pasiva, a menos que lo saques a persona natural, pues no tributa. Pero Eso hay que porque tiene verlo bien. sentido, si no tributas 20 veces. Sí, sí, ese es el problema acá con la doble tributación. Eso hay que revisarlo bien, sí. Okay. Bien. Y bueno, y la otra es la plusvalía inmobiliaria que me llamó la atención porque uno va y bueno, uno tiene que crear una empresa para que, claro, si yo voy y vivo en el inmueble, bueno, me lo pongo a título personal, pero si yo tengo un inmueble que puedo vivir un rato y después lo puedo alquilar también, es mejor crear un vehículo, una empresa y poner el inmueble al nombre de la empresa, ¿no? A ver, la respuesta fácil, que ojo, cada persona es un mundo y la fiscalidad es súper compleja, depende de las circunstancias de la persona, dónde es residente fiscal, dónde son residentes fiscales los herederos, el cónyuge, depende de mil cosas. Entonces, el patrimonio de la persona, no es lo mismo una persona que tiene 1 millón de capital que 10, que 100. Claro. En general, y esto es muy básico y por supuesto requiere un análisis personalizado para cada persona, en general es, si tú eres no residente en España, y tú vas a usar ese inmueble para tú ir de vacaciones a Madrid, porque te gusta venir aquí, comer en el paraguas, tomarte un buen vino y ya está, y esto te lo vas a usar tú como, digamos, para ir, visitar y tener la comodidad de un inmueble, persona física, persona natural, porque al final no tienes ingresos. Si tú vas a explotar ese inmueble y las rentas van a superar 30.000, 40.000 euros, te conviene tener una empresa española. Porque digamos que el break-even point son 30, 40.000 euros en lo que te va a costar esa estructura de empresarial de los impuestos que te vas a ahorrar. Es mucho más fácil, es mucho más barato, por decirlo, es mucho más eficiente fiscalmente tener una empresa si vas a tener ingresos, pero si no vas a tener ingresos porque lo vas a usar tú, estás pagando una estructura que no tiene sentido. Cierto. Perfecto. Ok. Pero ojo, eso hay que verlo, porque si después, yo qué sé, si quieres tener una planificación fiscal, si tienes 2 esposas y diferentes hijos, si quieres dejarlo, eso es una pregunta estándar, eso es una respuesta estándar, pero por supuesto hay que ver las circunstancias personales de la persona que comprende las familiares, las de residencia fiscal y la de patrimonio. ¿Hay impuesto a la herencia ya o no? Hay, pero está prácticamente exento en la mayoría de las comunidades. Esto yo siempre digo que la gente se ofende. En cuanto más te alejas de Madrid, más pagas. En cuanto más te acercas a Madrid, menos pagas. Pero es que tal cual. Te vas a Barcelona, las islas, tal, pagas. Te vas acercando a Madrid, a la meseta, como tenemos que compensar el sol y la buena vida de las islas, pues cobramos menos impuestos. Pero Madrid es un pequeño paraíso fiscal, no hay impuesto del patrimonio y tampoco prácticamente está exento el impuesto de sucesiones y donaciones, el gift tax, entre abuelos y nietos, entre hijos y padres, padres e hijos, y entre esposo y esposa, legalmente casados. Yeah. Ok. Bien.
Le quería hacer una pregunta a Francisco. Francisco, tú en el servicio que das, que hablaste cuando inviertes en un inmueble, también da servicio de refacción, de remodelación, todo el paquete viene también con ustedes. Exacto, nosotros damos servicio 360 grados. Te buscamos el inmueble, luego te diseñamos la reforma con nuestros arquitectos y te ejecutamos la obra, o incluso si quieres que te lo alquilemos, también te lo podemos alquilar porque tenemos agencias inmobiliarias. Claro. Perdóname, con respecto, no sé si eres tú o Lucía quien debe responder esto, ¿cómo es la fiscalidad respecto a las propiedades? O sea, hablando de casas, de departamentos. ¿Cómo es el tema fiscal? No sé si, bueno, me voy a atrever yo a responder a eso. Está un poco muy alineado con lo que acaba de decir Paul. Si tú tienes el inmueble a través de una persona jurídica, una empresa, estamos hablando de un 25% de los beneficios, beneficios que te dé ese inmueble, como ya sea alquiler o si la vendes, la ganancia de capital. Lo que sí, como una empresa te puedes deducir la mayoría de gastos. Cuando ya tienes el inmueble como persona natural, los gastos se ven extremadamente limitados, los gastos deducibles se ven extremadamente limitados. Así que en general, como persona jurídica el 25% y como persona natural, si es residente, las rentas activas del 19 al 48, rentas pasivas del 19 al 26 y como no residente, como si vives en Perú, pues rentas activas el 24 y rentas pasivas el 19%. Okay. Acá tenemos una pregunta. Si constituyes una empresa para comprar el inmueble, ¿puedes acceder a la Golden Visa? Me voy a atrever también a responder eso. Sí, lo único que cambian un poco los tiempos. Tú puedes comprar el inmueble a través de una Golden Visa, hay unos requisitos adicionales. Uno, que tengas el control de esa empresa, es decir, el 51% de las participaciones y el control del consejo tiene que ser tuyo, y que tu porcentaje de esa empresa suponga los 500.000 euros de ese inmueble. Es decir, que si el inmueble supone 1 millón de euros, tú tienes el 50, bueno, también tienes que tener el 51, tienes el 51. Si es 800.000 euros, no me hagáis hacer el cálculo, pero que tu porcentaje suponga 500.000 euros sobre esos 800.000, además de tener control. Y el otro requisito es que la empresa no esté en un paraíso fiscal. Nosotros siempre recomendamos que esté en España porque si no se complica mucho, y tienes que pedir la preaprobación de esa empresa a la UGE, a la Unión de Grandes Empresas, que tarda un mes. Entonces, en vez de que la visa te tarda un mes, te tarda 2 meses. Pero en verdad, aunque esto parece muy complicado, el 80% de las visas inmobiliarias que tramitamos, las visas de Golden Visas por inmueble que tramitamos, lo hacemos a través de empresas. Es lo más común, es un papel más, pero sí que hay que tenerlo bien estructurado para que no te lo rechacen. ¿Y a quiénes de la familia incluye la Golden Visa? Porque mencionaste que le tocaba a toda la familia. Incluye ¿A todos? Perdón, todos. Sí, te preguntaba quiénes incluye de la Sí, familia. perdóname, Melanie, que te interrumpí antes. Incluye a tu esposo, esposa y a los hijos menores de edad y a los hijos mayores de edad que sean económicamente dependientes de ti. Es decir, si siguen estudiando, si siguen viviendo de ti, incluso incluye. Una pregunta que me entra ahorita la duda. Si yo quisiera o uno quisiera trasladar su residencia fiscal de acá, por ejemplo, uno que tiene una holding acá, con varias operaciones acá, y me llevo mi residencia fiscal, mi holding allá, ¿no es cierto? Para seguir operando los negocios acá, pero además abrir otra allá. ¿Esa operación es muy compleja? Bueno, eso es muy difícil de contestar en un webinar sin ver la Así, a ver, una idea. Lo que tendrías que hacer es hacer un traslado de domicilio, que eso lo veo súper complicado, eso siempre es súper complicado, o hacer una aportación de las participaciones de la peruana a la española. O sea, te montas una holding española y le aportas las participaciones peruanas. Desde un punto de vista español eso no conlleva impuestos. Habría que ver de Perú si te permiten. En España tenemos un régimen de canje de valores que eso o sea, difieres el impuesto. Lo que no sé es si en Perú, si tus participaciones valían 10 y hoy en día valen 25, si esos 15
de ganancia Bien. patrimonial los puedes diferir o tributarías al aportarlo. En España puedes diferir y me imagino que en Perú también, porque al final Sí. es lo normal, es un canje de valores y es una reestructuración empresarial. Pero eso es lo que yo lo haría desde un punto de vista español. Habría que chequear con un Sí. Tax Local Council, pero en principio eso debería funcionar. Ok, gracias. Muy bien, para José María, los proyectos en los sectores que mencionaste, entiendo que no solo están en España, sino en el resto de Europa o el mundo. ¿De Kerbin tiene sus oficinas en Madrid y algún otro lugar de Europa? Sí, a ver, efectivamente, lo que hemos comentado al principio, nosotros vamos a la carta, o sea, es un tailor-made 100%. Dependiendo del proyecto que nuestro cliente pueda estar interesado, buscamos a nivel global los proyectos. Como os comentábamos, tenemos un partnership con gente de Reino Unido a día de hoy. Desde hace tiempo trabajamos con un despacho en Londres para inversiones en Reino Unido, pero estamos viendo proyectos, ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo proyectos en África, desarrollo de construcción, de temas de energía, como os comentaba antes, el tema fotovoltaico en Europa. No solamente España está ahora mismo en boga, pero sí también Portugal e Italia, por ejemplo, en proyectos de renovables. Y luego lo comentaba al principio, Reino Unido ahora mismo se ha convertido al salir del Reino Unido, al salir de la Comunidad Europea, en un nuevo mercado, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay muchísimas oportunidades ahora mismo para entrar en proyectos, tanto a nivel comercial, inmobiliario, bueno, de muchos tipos. Y en todo ello ahora mismo estamos desarrollando y estructurando proyectos para clientes. También una cosa muy importante, comentaros, es que nosotros también vemos el flujo contrario. O sea, ahora mismo estamos viendo proyectos en Latinoamérica de inversión española. Proyectos de capital español que están viendo desarrollar proyectos nuevos en Latinoamérica. Por ejemplo, como os comentaba antes, el tema de alimentación y en este caso de agricultura, estamos ahora mismo con un par de proyectos para empezar a plantar y desarrollar proyectos de agricultura en Latinoamérica, porque lo que te permite es tener una producción de 365 días al año. Cuando ese producto en Europa, por las campañas, ya no se puede producir, lo que estamos consiguiendo ahora es que ese mismo producto con esas mismas características, poderlo producir en Caribe, en este caso, y traerlo a Europa para los mismos clientes que suelen ser grandes superficies de alimentación. Entonces, conseguir tener un suplido de un año completo, por ejemplo, que es algo súper interesante ahora mismo. Porque lo comentamos, porque el mercado europeo en cuanto a volumen y consumo es incluso superior en cuanto a número de consumidores que Estados Unidos, por ejemplo. Y es algo que, bueno, son cifras que la gente no estaba atento a ello, pero por ejemplo Perú en el tema del aguacate es un productor con un potencial impresionante. Nosotros estamos viendo con una persona de allí ahora mismo, porque el producto del aguacate tiene una demanda altísima en Europa. Y es algo que estamos ahora mismo analizando. O sea, que decir que estamos abiertos a todos los mercados. Realmente no somos capaces de decir que no a algo porque vemos oportunidades a nivel global. Y los socios de Kerbin, un poco su expertise y su experiencia de estos años a nivel senior es prácticamente global también. Entonces no nos cerramos en cuanto a localización. Bien, ahí en AEF tenemos varios productores de aguacate, o palta como se llama acá. Bueno, lo he puesto fácil. Yo ya he dicho que Lucía había sido rápida, voy a dar muchas más preguntas de fiscalidad, que es algo normal, pero tenemos que hacernos un huequito también y comentar algún tema. Pero sí, hay muchísimas oportunidades y creo que es bueno que la gente lo vea, porque lo que te decía antes al principio, muchos mercados han tenido mucha dependencia de Estados Unidos, que es normal, porque es un mercado que por proximidad geográfica y por volumen es muy atractivo, y ha dejado un poco que la gente no viera otras oportunidades que hoy por hoy, como decíamos antes, con la logística y la distribución ahora mismo no es un problema el enviar producto a cualquier otra parte del mundo. Y Europa está deseando consumir esos productos y es otro mercado real y que existe y que nosotros tenemos ahora mismo, digo, clientes de ambos lados, tanto a nivel producción como a nivel de distribución. Claro, gracias. A ver, acá tenemos alguna pregunta de Sara. ¿Cuánto es impuesto a la venta? ¿Cuánto se vende el inmueble?
como persona natural y jurídica. ¿Cuánto es el impuesto a la venta y en cuánto se vende el inmueble como persona natural y jurídica? Han dicho que Madrid es como un pequeño paraíso fiscal y las Islas Canarias. ¿Cierto esto? Bueno, me atrevo a responder eso otra vez. Sara, impuesto a la venta es lo que se llama ganancias de capital. Si eres persona jurídica española, es el 25% de los beneficios. Es decir, si el inmueble lo compraste por 10 y lo vendes por 15, son 5 euros de beneficio que tributan el 25. Como persona jurídica española. Como persona física residente fiscal española, del 19 al 26. Como persona no residente española, ya sea jurídica o natural, es decir, tú, Sara, con tu empresa en Perú o tú, Sara, como residente fiscal en Perú, me es irrelevante, tributas por el mismo impuesto, serían al 19%. Y después, ¿Madrid es un pequeño paraíso fiscal? Sí, correcto. Madrid es un pequeño paraíso fiscal en toda la península. No tiene impuesto al patrimonio. El impuesto de sucesiones y donaciones está prácticamente exento. Al 99% no hay impuesto entre ciertas generaciones, como hemos dicho antes. Y Islas Canarias, como bien, y el impuesto a la renta en Madrid diría que es bajo comparado con otras comunidades, ¿no? Sigue siendo alto, pero es bajo comparado con otras comunidades. Y las Islas Canarias es verdad que desde un punto de vista de IVA, no tienen IVA, tienen un impuesto que se llama IGIC, que es muy beneficioso, y después existen también regímenes fiscales en Islas Canarias que intentan fomentar que la gente se establezca en Canarias, que dan importantes beneficios, pero tienes que cumplir ciertos requisitos de empleados, de facturación, etc. Pero sí, las Islas Canarias también tienen beneficios fiscales muy importantes y después Madrid también, los dos. Así que muy bien, muy buena observación, Sara. Una pregunta, entre Madrid y las Islas Canarias, más o menos un comparativo en impuestos y todo, porque yo estuve leyendo y era como un poco menos del 5% de impuesto a la renta. No, impuesto en Canarias es 1000 veces mejor, pero el problema de Canarias es que estás en Canarias, o sea, no sin ánimo de no por desprestigiar Canarias porque es un maravilloso sitio, sino Canarias desde un punto de vista operativo depende de qué tipo de negocios, una empresa logística o de mercancías de exportación e importación sí tienen un beneficio muy importante desde un punto de vista del IVA, pero del trayecto, etcétera, estamos hablando de otra cosa y después el talento, las empresas grandes están en Madrid. Pero desde un punto de vista fiscal, y si solo te fijas en el fiscal, Canarias es espectacular. Ok, lo que quería preguntar, si se pone una empresa en las Islas Canarias, tributa tu empresa ahí y tú puedes vivir en otra parte de España, o tienes que restringirte a las Islas Canarias, o puede ser un mixto. Eso, tú como persona... esto ya no es una cuestión de Canarias, esto es una cuestión de dónde se considera fiscal una empresa. Y tú cómo has invertido. Tú como socio pasivo puedes estar en Singapur, en Tailandia, o en Madrid, da igual. Lo que importa de una empresa es el manejo efectivo de esa sociedad, que es donde se están tomando las decisiones de management, que es el administrador, que no es que el administrador tenga que ser residente fiscal en Canarias, pero ayuda mucho, pero las decisiones se tienen que tomar en Canarias. Y después, los vínculos económicos tienen que estar en Canarias, es decir, los empleados tienen que residir en Canarias, las cuentas bancarias, las oficinas, o sea, digamos que no puede ser todo humo. Y después tiene que haber una razón económica válida de estar en Canarias, además de la optimización fiscal. Pero esto ya esto es ley fiscal internacional, esto no es de Canarias. O sea, lo que en verdad la pregunta, aunque no lo estemos diciendo directamente, es ¿cómo me aseguro que nadie me cuestione mi residencia fiscal de esa empresa en Canarias? Y es que las decisiones efectivas estén ahí, que es el management. Los socios no. Si tú eres un socio pasivo, tú puedes estar igual que yo puedo invertir mañana en Johnson & Johnson en la bolsa de Nueva York. Pero eso es otra cosa. Si ya eres, o sea, lo que importa es los administradores. ¿Dónde están los administradores y dónde están tomando las decisiones del manejo del efectivo de esa sociedad? Ok, gracias. Of course. Lucía, en el comparativo que hiciste entre Portugal y España, Portugal se veía mucho más atractivo. ¿Hay alguna restricción de días mínimos que se tenga que permanecer en el país o fuera de él? Para la Golden Visa, ¿no? Sí.
Sí, Correcto. para la Golden Visa hay que permanecer el primer año 7 días, los otros el año 2 y 3, 14 días entre el 2 y el 3 y otros 14 días entre el 4 y el 5. Ah, de acuerdo. Y bueno, para Francisco, te quería preguntar, siendo €500,000 el mínimo para tener la Golden Visa por un tema de inmueble, ¿a qué accedes por $500,000 en Madrid? Bueno, hay muchas posibilidades. €500,000 es una cantidad que está muy bien para poder acceder a un piso de 90, 100 metros cuadrados, 2 habitaciones, 3 habitaciones. Depende mucho de la zona, pero una zona buena, que no la mejor, pero una zona buena, puedes comprar una propiedad por ese precio sin problema. Perfecto. Y por último, tengo una pregunta que me han pasado por chat, denme un segundo. A un residente o una holding registrada en Gibraltar, ¿la fiscalidad los trata como un extranjero más? A ver, Gibraltar en España es como ponerte una luz de neón y decir inspeccióname, inspeccióname. Gibraltar no va. Gibraltar, BVI, Bahamas y otras 2 jurisdicciones son las peores jurisdicciones. Es imposible. Gibraltar lo desaconsejo fervientemente cualquier persona invertir desde Gibraltar en España. Es más, una mera transacción de Gibraltar, esto lo podrá contar José María mejor que yo, una mera transacción bancaria de Gibraltar a Madrid o a España te bloquean la cuenta. No lo aconsejo. Correcto, correcto. José María. Totalmente de acuerdo. Gibraltar, línea roja. Foco puesto, como ha ocurrido con Andorra, por problemas que han tenido en los últimos tiempos. Bueno, Luxemburgo no, porque no tiene la fama, pero es mentira, no es así, es absolutamente ilegal, pero Gibraltar, estoy tan de acuerdo con Lucía, y nosotros como comandantes tenemos dentro de nuestra línea de socios, tenemos una empresa en Reino Unido, especialista en inversión de fondos privada, etcétera, etcétera, y incluso ellos, siendo británicos, lo desaconsejan. O sea, aunque parezca, bueno, es esa cosa de que parece que la cercanía física facilita. Yo creo que es un poco parecido a lo que ha dicho Lucía antes con el tema de Canarias. Parece que Canarias es atractivo sobre el papel, pero luego hay que tener muchas consideraciones y ver todo lo que ocurre. Entonces, el Reino Unido, la gente, o sea, perdón, Gibraltar, la gente pensaba que, bueno, como no deja de ser territorio, aunque sea Reino Unido, pero es España prácticamente, etcétera, etcétera, pues que iba a ser mucho más cómodo, y no al revés. Eso sí que se entiende como un paraíso, y cualquier transacción, vamos, de banco, por pequeña que sea, pasa por un filtro automático. O sea, eso lo tengo clarísimo, vamos, eso sí que 100%. Una cosa que ir a comentar, y por echar una mano, bueno, comentar una cosa que he hecho antes Francisco, el tema de la inversión de los 500.000 en algo que estoy de acuerdo con él. Tener en cuenta también a lo que se va a dedicar la vivienda. No es lo mismo comprar una vivienda para residir tú, que quieras vivir en el barrio Salamanca, como decía él, oye, si quieres algo prime, pues lógicamente a lo mejor 500.000 euros no es, lógicamente, te va a dar una vivienda de unas características, pero si lo que estás buscando es invertir en algo que puedas alquilar, que te vale igual, lógicamente, como he comentado, hay barrios en Madrid que con 500.000 euros tienes una capacidad de arrendamiento altísima, o sea, vas a tener una ocupación segura, y con 500.000 euros compras una propiedad muy buena. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, no hay que pensar solamente en que en el importe o tal, sino que hay barrios de Madrid donde la gente reside, y sobre todo gente profesional que alquila, y que hay una rotación buenísima y una capacidad de alquiler altísima. Y también eso es una parte de la inversión que puedas hacer para luego alquilarlo, no solamente para residir. José María, ¿cuál crees que es tú, que creo que seguro a la gente le interesa, la rentabilidad de comprar un inmueble en España? Bueno, yo creo que en residencial en Madrid, Barcelona, desgraciadamente, yo creo que ya ha perdido muchísimo con respecto a Madrid. Sí que hay otras zonas que, por ejemplo, yo he hecho hincapié con algún inversor, que ahora Francisco lo voy a comentar, por ejemplo, Granada, que tiene un mercado importantísimo de estudiantes, porque es antes del COVID, y yo creo que volverá a serlo, tampoco hay gente que lo sabía, pero era la ciudad número 1 de Erasmus en Europa.
donde más estudiantes extranjeros venían y tiene un volumen de arrendamiento de estudiantes, y nunca olvidemos que el estudiante nunca deja de pagar porque pagan sus padres. Entonces, es un inquilino de una calidad altísima. Entonces, es una ciudad maravillosa para alquilar, que te da un rendimiento altísimo y te da un rendimiento prácticamente de todo el año, porque cuando las universidades no funcionan, siempre hay cursos de verano, gente que va a otras cosas, entonces realmente tienes una oportunidad muy importante. Rentabilidad que puedas obtener de un arrendamiento, hombre, puedes estar desde lo que no sea Madrid, a lo mejor incluso en un 6, si es una capital, una tercera, como te digo, un Granada, algo así, y en Madrid, Francisco, corrígeme si me equivoco, pero puedes estar en un 4,5, 5%, una cosa así. Sí, correcto, un 4,5 o un 5%. Es la rentabilidad media. La ventaja de Madrid es que es muy seguro. Claro. Entonces, ya tienes que ver también un poco la rentabilidad que le sacas al alquiler, pero también la revalorización del futuro que va a tener el inmueble y que sabes que nunca te va a bajar. Pues, y luego también es muy líquido, porque si quieres vender una propiedad en Madrid, la puedes vender muy fácilmente. Efectivamente. Muy bien. Aprovecho que está Francisco. En el caso de Portugal comentaron que la tributación es menor que España, ¿correcto? Si es así, ¿también hay buenas opciones de inversión inmobiliaria en Portugal? Nos pregunta Judith. Bueno, ahí un poco lo que ha comentado Lucía, es que para el extranjero, como no puede comprar, bueno, con la Golden, si no es con Golden Visa, sí podría comprar. Pero bueno, el tema es que Portugal ha subido mucho el precio en las zonas buenas. Entonces, en el Algarve, por ejemplo, está muy caro, Lisboa también, Oporto también. Yo no lo veo tan buena inversión como, por ejemplo, puede ser Madrid. No conozco el mercado como conozco Madrid, pero sí que ha subido muchísimo el precio. Sí, eso es cierto. No es tan recomendable. Sí. Ok, aquí un socio que se retiró me dejó una duda. Hay un tema de una visa no lucrativa que no lo comentaron, pero te da la posibilidad de residir en España y seguir con tus negocios en Perú. ¿Eso es correcto? Estás con el micrófono apagado, Lucía. Perdóname. La no lucrativa es una muy buena opción. La no lucrativa hay una muy similar en Portugal que se llama la de jubilados, la visa de jubilados, porque está pensado para gente que no quiere trabajar en España, puedes trabajar fuera. Entonces, la no lucrativa justamente es que no puedes hacer una actividad de lucro, por eso el nombre. La no lucrativa tarda 3 meses, la tienes que solicitar del país de origen. Es una visa muy rápida porque solo tienes que probar, o sea, muy fácil, no rápida, tarda más tiempo, pero es más fácil en el sentido de que no tienes que hacer una inversión, solo tienes que probar que tienes los medios económicos suficientes, que son 30.000 euros en una cuenta bancaria. Entonces, dentro de lo que cabe, los requisitos son mucho más bajos. Dicho eso, no te permite trabajar en España. Entonces, no puedes montar una empresa, no puedes montar un negocio, no puedes tener una actividad activa en España. Puedes tenerla fuera. Así que está pensado para gente un poco más mayor, que se quiera retirar, el típico americano. Nosotros tenemos mucho cliente americano que quiere irse a la costa y vivir en la costa. Esa es la no lucrativa. Y la no lucrativa, a diferencia de la Golden Visa, para renovar te requiere residencia efectiva, te requiere vivir 6 meses en España, que quiere decir adquirir residencia fiscal. Entonces, la no lucrativa hay que estudiarlo bien con las circunstancias de las personas. Es una muy buena visa, ¿eh? Si tú eres un socio y que no tienes rentas activas, la no lucrativa es una muy buena opción. Tienes rentas pasivas, quieres tomarte un año sabático, controlar el negocio de lejos, con el sol en España, espectacular, y no atarte a España con inversión, espectacular opción. Si lo que quieres venir es estar en España un poco de tiempo, pero no los 6 meses, no instalarte en España, mi recomendación sería la Golden Visa. Por supuesto, siempre hay que ver las circunstancias de cada persona y ver qué se habitúa mejor para esa persona. Aquí nos preguntan cómo ven la evolución de los precios de inmuebles en Madrid, de Susana Hernández. Y de paso, no sé si nos comentas algo, cómo se ha movido el tema de oficinas en España, porque en Perú, bueno, eso ha cambiado mucho. Me imagino que allá también. Sí, bueno, el tema de oficinas con el COVID, pues se ha perjudicado, pero vamos, los últimos informes que hemos tenido nosotros acceso es que se va a recuperar muy rápido. Ya casi todas las empresas a partir de septiembre quieren que los trabajadores vuelvan. Y hay una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta, es que ahora las empresas necesitan más espacio. Entonces puede ser que haya más oficinas libres,
pero también va a haber una conversión y ya la gente no va a estar tan junta en las oficinas, sino que va a necesitar más espacio. Por lo tanto, se prevé una recuperación muy buena del tema de las oficinas. Muy Sí, lo que bien. decía también, Francisco, el tema de la evolución de los precios en Madrid, que lo has comentado antes, ¿no? Bueno, Sí, es los un valor precios seguro. están subiendo en Madrid. Ahora es una buena oportunidad para comprar porque en un futuro los precios quizás pues se recalienten. Ahora mismo están subiendo. Sí, Han yo bajado un comenté el poquito tema. en el COVID y ahora se están recuperando muy rápidamente, Sí, sobre yo por todo en comentar el tema. las zonas buenas. Perdona. Yo el tema de oficinas, a nivel clientes nuestros de fondos, sí deciros que efectivamente ha habido una desocupación importante por el tema del trabajo en casa, ¿vale? Que ha sido inevitable durante el COVID, ha habido una desocupación importante, pero totalmente de acuerdo con Francisco. O sea, clientes nuestros directos que estamos con operaciones de desinversión, están volviendo a números, no te voy a decir del 19, pero sí del 18 en ocupación, y grandes empresas han dicho que, mira, que es muy romántico y muy bonito lo de trabajar en casa, pero que hay empresas que no se lo pueden permitir por el tipo de trabajo, por el tipo de empresa, etcétera, etcétera, y están viendo que los empleados vuelvan. No sé si al 100%, se está hablando pues probablemente estar unos días, ¿sabes? Poder un poco compaginar, pero y con puestos de estos móviles que tú llegues, te enganches, ¿sabes? Trabajes 3 días a lo mejor de la semana en vez de los 5, pero todas las grandes, sobre todo empresas grandes, están viendo que es imposible continuar de esta manera. O sea, es muy complicado seguir así. Entonces, se va a notar la vuelta a la ocupación seguro, y en Madrid vamos a lo mismo, es que el crecimiento de la capital ahora mismo es exponencial. O sea, mismo Madrid está creciendo a un ritmo que ninguna otra ciudad, ya no solamente española, pero es que a nivel europeo, es que Madrid está teniendo unos números altísimos de ocupación, y muchas empresas, por la parte también fiscal que comenta Lucía, están viniendo a montar las sucursales, las centrales y de las empresas están empezando a venirse a Madrid por muchas razones. Muy bien, bueno, ha sido clarísimo. Muchísimas gracias, Francisco, Lucía, José María. No sé si quieren de repente agregar algún comentario final. No los quiero detener más porque sé que para ustedes es bastante tarde. No, nada. Yo únicamente comentar, hay una parte que me he dejado yo en el tintero que siempre me gusta comentar al final, y es que nosotros, dentro de las inversiones, hay algunas que hacemos un poco más distintas, por decirlo de alguna manera, y que, bueno, yo animo a la gente a que visite nuestra página web y lo vea un poco, pero como puede ser inversión en vino, que es súper interesante. España tiene un potencial altísimo, toda la parte de ocio también. En este tema con los clientes hacemos mucha labor de búsqueda de operaciones, y no solamente de eso, sino también el generar ¿cómo se dice? Eventos y temas más sociales, por decirlo de alguna manera, adecuados igualmente. O sea, hemos tenido clientes de Latinoamérica que han venido pues, a temas de buggies en Portugal, caza, etcétera, etcétera, y eso también nosotros, dentro de nuestra línea de trabajo, lo organizamos también para los clientes, que lo que tenemos que es súper importante, porque, oye, el trabajo está muy bien, pero el ocio también es importante. Entonces, un poco asociado con eso, yo digo, animaría a la gente que visiten la página web nuestra y que vean un poco que tocamos también otros aspectos de la vida, que está muy el tema del negocio, porque también hay que disfrutar un poco de la vida. Muy bien, gracias, José María. Lucía, estás con el micro apagado. Perdona, Lani. Yo simplemente agradecer otra vez a la AEF, a Lani y a los espectadores por vuestra paciencia, vuestro interés y a vuestra disposición. Y espero que os haya sido útil. Cualquier pregunta estamos a la orden, y esperamos poder haber sido de utilidad a todos los espectadores. Claro que sí. Todo bastante claro. Francisco, cuéntanos. Pues nada, yo igualmente, yo agradecer a toda la gente que ha venido al webinario, y invitarle a Madrid, aunque no sea a comprar una propiedad, a comer y a pasar aquí un día con Buen Gentile, con Decorio, con Kervin. Nosotros estaremos encantados de recibirlos, que nos llamen con toda confianza, que quedaremos con ellos pues para enseñarles lo que necesiten, o eso, pues simplemente para compartir una comida. Eso sí. Muchísimas gracias. Más bien les tomamos la palabra a ver si organizamos un tour a España, pues, un tour de inversiones. Yo encantada, me pongo de guía.
De inversiones y del vino, que ha mencionado José María, que ya lo ha prometido. O sea, que ahora... El vino. Totalmente, además sabes que somos, en eso somos bastante potentes, digamos, y estamos ya haciendo alguna cosa interesante y queremos mucho en esa parte. Siempre Francia e Italia nos han quitado muchas veces a nivel de marketing esa parte, pero el potencial de España es altísimo y es súper interesante y divertido además, y luego es una gran oportunidad de inversión también, estamos dando oportunidades de inversión interesantes, o sea que puedes mezclar, como decimos nosotros, como acaban antes, no solamente la inversión y el ocio, muchas veces poner de la mano, aunque no parezca que es lo habitual. Claro, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Les voy a compartir, si ustedes me lo permiten, la presentación y dejarles sus datos si alguien más quiere comunicarse con ustedes. ¿De acuerdo? Fenomenal. Paul, ¿querías comentar algo? No. Despedirme nomás y ya nos estaremos. Eso es lo que te iba a pedir, ¿no? La presentación, los datos, ya para conversar más tranquilo, ¿no? Ya. Fantástico. Muy bien. Listo. Muchísimas gracias. Que estén bien. Chao, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao.